grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte, grande y fuerte. La palabra de Dios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a repetir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Diga conmigo, armas, milicia, fortaleza. Repita, armas, milicia, fortalezas. Si usted las relaciona a las tres, le va a dar por algún lado, le va a tocar con la palabra soldado, ejército o guerra. ¿Sí o no? Nosotros somos soldados del ejército de Jesucristo. Y cuando se habla de ser un soldado, pertenecemos a un cuerpo armado. Amén. Claro, nuestras armas no son armas naturales o armas carnales, son armas espirituales. Porque la lucha no es física, la lucha es espiritual. Amén. La lucha no es contra personas, sino contra espíritus engañadores que están contrarios a Dios y al propósito de Dios. Y se levantan en contra nuestra. Les hablaba de que los países musulmanes fundamentalistas, por ejemplo, tienen un criterio de la guerra muy en lo natural. Y ellos no han visto la verdad de que es espiritual. Claro, sus ojos están cegados para entender. Y ellos instruyen a los niños, desde que tienen 7 u 8 años, a usar armas naturales, ametralladoras, pistolas, bombas, para defender su guerra contra el enemigo. Y a ellos se les ha enseñado incluso hasta el criterio de inmolarse, o sea, autodestruirse, suicidarse con tal de destruir al enemigo. Por eso usted ve que pasan muchas cosas en esos países árabes, donde una persona se inmola, se pone dinamita en el cuerpo y se mete en una reunión con tal de matar al enemigo, ¡pum!, ellos se matan también. Esa es la guerra que ellos han aprendido. Pero sin embargo, fíjese que tienen algo interesante para sacar como instrucción. Es que ellos enseñan a los niños que están en una guerra. Y desde que los niños van subiendo, se van dando cuenta de que están en una guerra. Claro, ellos miran al enemigo en la parte física. Nosotros tenemos que asimilar desde pequeños que estamos en una guerra, pero no una guerra física, una guerra espiritual. Es una guerra contra espíritus engañadores que vienen en contra del propósito de Dios en nuestras vidas. Vienen de afuera y vienen de nuestra naturaleza de pecado. Todos nosotros vivimos en una naturaleza de pecado cuando servíamos por desconocimiento a los ídolos o andábamos en contrario a Dios. Lo que se llama nuestra concupiscencia. Cada uno es tentado según su concupiscencia. Según lo que usted era antes de conocer a Jesucristo, ahí está su debilidad, ahí está su punto débil. El enemigo lo conoce y por ahí lo va a atacar a usted. Y usted tiene una lucha interior en esa verdad. Y aunque sea el más espiritual, va a tener esa lucha siempre. Mientras vive en este cuerpo de carne, va a tener esa lucha siempre. Pablo dijo a los romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay una verdad interior, hay una lucha interior, hay una guerra interior que viene en las emociones, que viene en los pensamientos y que viene a veces hasta nuestras expresiones. Tenemos a veces conductas que son arrastradas de nuestra vieja naturaleza. Iracundos, personas que aún siendo cristianas todavía tienen una lucha contra un espíritu de ira.
y son cristianos. Yo no digo que no lo sean. El problema es que no han vencido la debilidad todavía. Otras luchas aún peores quizás, la mentira, el engaño, el robo, el adulterio, la fornicación, la lascivia, el chisme, están ahí en nuestra naturaleza pasada y se levantan en contra a diario. Por eso que la única clave para poder vencer es vivir a los pies de Jesús. Vivir en la cruz del Calvario todo el tiempo. Porque si uno se descuida, esa carnita que está por ahí se levanta en contra y se opone, y cuando viene a ver opaca el testimonio de Cristo. Y no somos conocidos como cristianos. Sino que en el momento menos esperado se levanta y hace una de las suyas. Y se ve el hombre viejo, el hombre carnal ahí triunfante completamente. Pero nosotros estamos aquí para aprender y vencer en el nombre de Jesús. Hermanos, si usted descuida su vida espiritual, si usted deja de ejercitar su vida espiritual, la carne está lo suficientemente lista para todo tiempo levantarse. Ser carnal no es simplemente que usted sea iracundo, como decía. La peor maquinación de la carne es que usted sea independiente de Dios. Que usted sea autónomo, que usted no dependa de Dios, que todo lo que usted haga lo haga conforme a su capacidad y a su potestad y a su sabiduría. Y usted se cree que usted puede hacer las cosas por sí mismo. Y la carne le dice, no, tú no necesitas a Dios para eso. Para tomar una decisión de pareja, tú no necesitas a Dios. Para tomar una decisión de negocio, tú no necesitas a Dios. Y te hace creer que tú eres lo suficientemente hábil y sabio como para no necesitar a Dios. Ahí empieza el pecado más terrible de la carne. La tentación de Jesús no fue que convirtiera las piedras en pan, ni que se tirara del pináculo del templo. La tentación de Jesús fue que se separara del Padre para tomar decisiones por sí mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la maquinación carnal. Amén. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros está vendido a esa naturaleza también. Y la carne apela y llama y te hace creer y te engaña, y cuando viene a ver te mata también. ¿Aló? ¿O no conoce usted personas que han tenido la habilidad de sí mismos, de defenderse ellos y no dejar que Dios los defienda? Y han tomado decisiones, por ejemplo, de parejas, y a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, tuve el desastre, la destrucción. Una decisión de pareja, hermano, es más importante que una decisión profesional. Una profesión usted la puede cambiar. Es más, hay gente que estudia una carrera y vive de otra cosa. Pero cuando usted toma una decisión de pareja, y no sé por qué hablo de esto, usted tiene que ser bien por la palabra. Bien por la palabra. Esto no es de que me gusta, que él llena mis requisitos, que hacemos química. Si no hay una química que se encuentre aquí en la palabra, no te untes, que por más que tú veas, a la postre el fracaso viene para ti. Porque no somos compatibles. No hay ninguna relación con Baal y las tinieblas. No la hay. Y no la habrá. Nunca la habrá. Amén. En la guerra de espíritus somos muy dados a quitar a Dios para tomar nuestras decisiones. Y hay que ser muy sabio ahí. Amén. Ahora en este tiempo, más que nunca, la iglesia tiene que abrir los ojos para la guerra. En nuestras sociedades de negocios tenemos que tener mucho cuidado, porque en ninguna relación hay tampoco la una con la otra. El cristiano que hace alianzas con personas que no temen a Dios está expuesto a dos cosas: o pierde el dinero o pierde el testimonio. Porque puede ser que gane el dinero, pero pierde el testimonio, porque va a tener que pelear como mundano para poder prevalecer. La verdad de la guerra es esta: hay armas espirituales que si la iglesia no la usa, en la guerra va a morir entonces. Empezamos a hablar de la alabanza. Empezamos el miércoles pasado. El domingo hicimos un énfasis sobre la alabanza. El otro miércoles de arriba, la alabanza. El domingo la alabanza. El miércoles empezamos sobre la palabra. Y la palabra es literalmente la más poderosa de todas. Pero ¿cuál es la problemática con la palabra? El gran desconocimiento de la palabra. Al no conocer la Biblia, nos hacemos nosotros nuestro evangelio y nos acomodamos y decimos un evangelio, se llama el evangelio según San Yo. ¿Sabe cuál es el evangelio según San Yo? Dios sabe.
y hacemos nuestro propio versículo. No, porque Dios te conoce, Dios sabe. Y tú puedes hacer y deshacer porque Dios sabe. Amados, si conociéramos las Escrituras, muchas de nuestras decisiones no se tomarían porque conocemos las Escrituras. Y al conocer la palabra nos va a poner un freno porque conoces la palabra. Por falta de conocimiento el pueblo significa que muere. El que no conoce la palabra está muy fácil de ser atacado en la guerra y morir en la guerra. Y cuando yo hablo de morir, no estoy hablando de perder su salvación, estoy hablando de morir en el propósito. Del que el propósito se estanque en su vida. De que el propósito se aleje de tal manera que pierda todo el tiempo habido y por haber y no logre dar el grado. Hay una mujer que pasó a la historia de los grandes evangelistas americanos llamado Kathryn Kuhlman. Dicen que es la madre espiritual de Benny Hinn. No sé si la han oído. Kathryn Kuhlman era una mujer de Dios muy linda, pero se enamoró de un hombre incorrecto. Un hombre que no vivía según Dios, un hombre que no vivía para Dios. Y ella era una mujer de Dios. Y en su matrimonio pasó un martirio. Un martirio. Lamentablemente tuvo que llegar al divorcio y ella no volvió a casarse jamás. Pero mientras ella estuvo bajo el desvío de una mala decisión, el propósito en su vida se perdió. Y duró años extraviada por una decisión incorrecta, por no conocer la palabra. La palabra tiene que volver a ser el centro de nuestras vidas. Hemos sacado la Biblia de las iglesias. No se lee la Biblia. Hay un evangelio humanista que nos apela mucho a nuestras necesidades y nos consuela mucho según nuestras motivaciones humanas. Pero la palabra es la palabra. Tenemos que volver a la ley, al testimonio. Volver a la palabra, al espíritu de la palabra. El Señor me metió en el Salmo 119 a leerlo de la cabeza a los pies. Y me decía uno de los líderes que empezó a hacerlo con su célula. Y solamente con 2 versículos se pasaron una célula entera. Imagínense usted si se pasa los 176 versículos meditando el Salmo 119. Si usted quiere leer Biblia, conocer Biblia, aprender la verdad y la importancia de la Biblia, léase el Salmo 119. Váyase a su casa y cójase una tarde debajo de una mata que no sea de aguacate porque le caen arriba. Y póngase los pies sobre una mesita ahí y reclínese y a la esposa que le traiga un morir soñando. No, morir soñando no porque le da sueño. Le traiga un tececito ahí bien y póngase a leer el Salmo 119. Son 176 versículos. Muchos creyentes en su vida cristiana nunca lo han leído. Nunca han leído el Salmo 119 completo. Porque se meten en miedo. Pero cuando usted se meta ahí se va a dar cuenta de por qué el salmista habla así. Amén. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Son espirituales. La alabanza es un arma que establece el trono de Dios. Pero la palabra de Dios es la única arma irrefutable que permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. El no conocer la palabra nos hace cristianos débiles. Para decisiones serias, si usted no conoce, pregunte, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la Biblia del aborto? ¿Qué dice la Biblia de las relaciones homosexuales? ¿Qué dice la Biblia de la ilegalidad? ¿Qué dice la Biblia de las relaciones de parejas no compatibles, no cristianos? ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a preguntar. Si usted está expuesto a una negociación rara, pregunte qué dice la Biblia primero para ver si usted puede dar un paso según la palabra. Porque puede ser que usted en su buena motivación tome la decisión, pero la Biblia lo desautoriza. Y si se quitó la legalidad de la Biblia en usted, usted está frito. Jesús, nuestro Señor, fue tentado por Satanás en el desierto con la palabra. Fíjese qué cosa. Satanás le usó la Biblia, pero se la usó fuera de contexto. Jesús lo refutó por la palabra. Y le dijo, escrito está, Satanás, escrito está. Y cada vez que Jesús le decía, escrito está, le estaba haciendo el énfasis de la importancia y la eficacia que tiene la palabra de Dios. Pero escúcheme bien, si usted no conoce la Biblia, usted es una presa fácil. ¿Por qué? Porque cualquiera viene. Cualquiera viene y lo engaña. Por ejemplo, un engaño
El hombre no pacta con Dios. Dios es el que pacta con el hombre. Hay movimientos cristianos que aún en televisión enseñan a que usted pacte con Dios. No hay un texto de la Biblia que diga que el hombre pacta con Dios. No lo hay. Sin embargo, por no conocer la Biblia, te meten a ti, pacta por tus hijos, pacta por tu negocio, pacta por la salud, pacta por tal cosa. Eso es antibíblico. En la Biblia no hay un texto que diga que el hombre pacta con Dios. Todos los textos es que Dios busca al hombre para que haga pacto, para hacer pacto. Dios es el que busca al hombre para hacer pacto, no el hombre pactar con Dios. Y en esa triste verdad tú ves creyentes que pactan por dinero, por salud, por proyecto, por la familia, porque no conocen las Escrituras. El recasamiento, una doctrina que se está metiendo de nuevo en la iglesia terrible, por no conocer las Escrituras. Y tú ves la gente haciendo y deshaciendo, casándose y divorciándose como si fuera uno de afuera. Hermano, nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos una palabra que nos rige y que nos debe ser pauta en todo lo que hagamos. ¿Aló? No podemos hacer igual, no podemos andar como los demás. Tenemos una carta de ruta que nos dirige, la bendita, sabia, pura palabra de Dios. ¿Por qué la palabra en la guerra? ¿Por qué la palabra en la guerra? Mateo capítulo 24, venga conmigo. ¿Por qué la palabra en la guerra? Mateo 24, 35. Mateo 24, 35. Jesús dijo, ¿lo tiene? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué la palabra? Primero, porque la palabra tiene carácter eterno. Es eterna. Y como es eterna, tenemos que agarrarnos de las cosas eternas. No podemos flaquear, no podemos ser de un día sí, un día no. La palabra es la palabra. Y nosotros todos un día seremos pesados por la palabra. Yo soy de los que cree que Dios pesará nuestras vidas por la palabra. Que sacará un día a cuenta nuestras vidas y medirá nuestras vidas conforme a la palabra. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, 14, cuando termina el libro, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En otras palabras, guarda su palabra. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra encubierta, con toda cosa encubierta, sea buena. Guarda la palabra. El guardar la palabra te hace sabio. Pero guardar la palabra te da anticuerpo para poder resistir cuando venga el enemigo a infectar tu vida. ¿Por qué? Porque la guerra de espíritus contrarios para derrotar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros cuerpos, nuestros matrimonios, está por doquier. De afuera y de adentro. Personas se levantan en contra. Si no conoces la palabra, eres una presa fácil. Por eso, amado, cómprese una Biblia. Haga un esfuerzo, lea la Biblia. Y si es posible, más que leerla, escudriñela. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Escudriñar no es leer, es buscar algo dentro de ella. Buscar el consejo, buscar la revelación, buscar la profundidad. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es escudriñar la Biblia. Hay quienes leen, pero no escudriñan. El escudriñar me dice a mí que yo voy a buscar un mensaje que hay para mí aquí adentro y lo voy a encontrar en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y aún los tuétanos. Todas las cosas están desnudas. Ella habla todo el tiempo, habla. Es un libro de psicología al que está deprimido. Es un libro de salud al que está enfermo. Es un libro de economía al que tiene confusiones financieras. Es un libro de guianza al que está confundido en sus decisiones. La palabra de Dios no se puede quitar de nuestra guerra espiritual en nada. No es lo mismo ni es igual orarle a Dios con su palabra que orarle a Dios con la palabra de Dios. Cuando Jesús enfrentó a Satanás,
le confrontó con la palabra. En una guerra de espíritus, donde vienen espíritus para que tú te sientas deprimido, desanimado, decaído, de tal manera como que nadie te puede consolar. Y te sientes como que no hay sentido para muchas cosas. Si tienes la palabra dentro de ti, como un arma puedes levantarte. Puedes levantarte. ¿Por qué? Porque ciertamente la palabra tiene carácter eterno. Y el que cree en ella tendrá vida eterna. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Aló. Ejemplo, ¿cuántas veces no viene la maquinación para que usted se sienta deprimido? O decaído, o desanimado, o triste, o se sienta sin fuerza para seguir. O viene una gente de afuera y te dice, pero ven acá fulano, después que tú estás yendo a la iglesia tú no pegas una. El diablo hablándote. Dice, yo he notado que después que tú estás en la iglesia tú no sales de un problema. Eso es problema por aquí, problema por allí. Es más, yo no sé si tú estás buscando de Dios del diablo. Uno de afuera hablándote. Y te dicen, pero es que un cristiano no puede ser pobre. Eso es otra mentira que el diablo vende. No, pero que tú estás en la iglesia y ahora tú estás como más mala que antes. Como si fuera una maquinación para hacerte creer que tú has hecho una decisión incorrecta. Pero si eres conocedor de la palabra, si puedes tener dentro de ti argumentos de la palabra, puedes decirle, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Si tienes la palabra adentro, oye esto, oye esto, oye esto. Si tienes la palabra adentro, si tienes la palabra adentro, cuando venga el acusador a decirte, pero tú vives en una aflicción todo el tiempo, tú tienes la palabra para decirle, Jehová no aflige en vano, Jehová aflige con propósito. Si Él me está afligiendo, algo Él hará con mi vida al final. Y la Biblia dice aún más, la Biblia dice, gozaos cuando estéis en diversas pruebas. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios me está probando no para destruirme, sino para promoverme. Yo estoy entendiendo esto ahora. Antes yo no entendía el por qué Dios pasa a los hijos de Dios por prueba. ¿Por qué? Porque no hay manera de que un hijo de Dios crezca si Dios no lo procesa. Así que si tú estás en una prueba, tú estás en un proceso de crecimiento. No es que le estamos haciendo un culto a la prueba. La prueba es el mecanismo de Dios hacernos crecer. Si lo tomamos por el lado contrario, el diablo, Señor los reprenda, nos vende que vivimos en una aflicción. Tú todo el tiempo en aflicción, tú todo el tiempo en aflicción, tú todo el tiempo en aflicción. Tú no sales de una prueba, tú no sales de un quebranto, tú no sales de una deuda, tú siempre con un problema matrimonial. ¿Qué es lo que pasa contigo? Yo no entiendo tu evangelio porque yo oigo que los pentecostales dicen que estamos en victoria. Ciertamente estamos en victoria, pero en un proceso constante y continuo. Porque no es verdad que la victoria llegará si no peleamos la batalla. Hay una batalla constante que pelear con gente de afuera, pero también con medios donde nos relacionamos, donde nos ignoran, donde nos ponen en poco, donde nos hacen sentir que no valemos nada. E incluso quiero decir esto. Y yo sé que esto va a salir por radio. ¿Sabe usted que nosotros hemos tenido con Radio Bonao Bendición un gran obstáculo para cobrarle a personas para que nos paguen las promociones en la radio? Porque es una emisora cristiana, se burlan de nosotros. No nos pagan. Después que le damos 5 o 6 meses de promoción, no nos quieren pagar. Es como un menosprecio al evangelio. Pero sabe usted una cosa, como yo conozco la Biblia, sé esto, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Y yo no tengo que entonces empezar a afligirme porque fulano no me hable. Es doloroso decirlo. A veces nos menosprecian por el testimonio. Nos ponen a un lado porque somos cristianos. En nuestra familia nos pasa. No, ya no nos invitan a los cumpleaños ni a los bautizos de los sobrinitos porque tú eres evangélico. Tú no compartes nuestra fe y nuestro criterio y te ponen a un lado. Pero déjame decirte algo, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aunque nos pongan a un lado aquellos, es posible que Dios nos esté permitiendo la soledad para que estemos con Él.
Pensamiento de Dios. Si Dios me quitó el entorno es para que yo esté con Él. Madurez. Dios recogió todo el vecindario y me dejó solo. Déjame decirte algo, que cuando tú oras el Padre Nuestro, si eres entendido de lo que significa el Padre Nuestro, cuando tú oras el Padre Nuestro, tú haces una oración con toda la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Porque cuando tú oras el Padre Nuestro, tú no dices Padre mío que estás en los cielos. Tú dices Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando tú oras el Padre Nuestro, tú te estás uniendo a toda la multitud de creyentes sobre la faz de la tierra, en toda nación, tribu y lengua, que adora a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, aunque tú te sientas solo por un momento, cuando venga la soledad y la aflicción, haz un Padre Nuestro con fe. Porque cuando dice Padre Nuestro, le está diciendo a los principados y a las potestades: yo no estoy solo, yo soy hijo de un Padre que tiene una multitud de hijos en la tierra, y soy miembro de una familia que se llama la Iglesia de Jesucristo. Aleluya. Conoce la palabra. Conoce la palabra. Cuando vengan las maquinaciones, porque el enemigo es astuto en maquinaciones, sobre todo en la mente. Sobre todo en la mente. Trabaja mucho en los pensamientos, trabajando con actitudes contrarias. ¿A qué yo voy para la iglesia? Si yo estoy tan mal, si yo no me siento bien, que si yo cuánto, que patatín, y pensamientos de todo índole, de todo calibre, pasan por aquí rapidísimo. Y si lo compraste, logró él su propósito. Pero si eres entendido de la palabra, lo que dice la Biblia en Hebreos dice que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque en la congregación hay un estímulo al amor y a las buenas obras. En la congregación hay un estímulo de parte de Dios a través del hermano que me saluda con un Dios te bendiga. Desde que usted cruzó una puerta y lo saludaron con un Dios te bendiga, ya usted tiene una bendición sobre usted. Ya alguien impartió la bendición, desató la bendición. Simplemente es creer que esa palabra es sincera y que es genuina y que usted la cree. Y como la cree, así la recibe. Y como lo recibe, así será hecho. Por eso hay que ser entendido de la verdad de la palabra. Otra vez, la verdad de la palabra. Hay maquinaciones que la compramos porque desconocemos las escrituras. Jesús nunca se deprimió. Nunca. Claro, Él es el Hijo de Dios perfecto, santo, sabio, puro. Pero Él es la palabra misma. No se puede contradecir a sí mismo. Tuvo una aflicción en el Getsemaní fuerte. Y lloró aún la trasvasación de las lágrimas de sangre que salieron por sus venas, por sus poros. Pero le dijo al Padre: Padre, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la tuya. Haz tu voluntad. De repente nosotros pasamos por procesos de afuera y de adentro. Los de adentro son peores porque nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Que usted piense que usted no vale nada y se siente como que no vale nada, y le han hecho sentir que no vale nada porque no te han dado el trato que tú consideras que mereces. No te han dado el cariño que tú crees que mereces. No te han dado el afecto que tú crees que mereces. Y empiezas tú a justificar: porque a mí no me tratan como yo me merezco, a mí no me dan lo que yo me merezco. Y empiezas a buscar justificaciones en los hombres. Amados, si no recibimos una manifestación de los hombres, de Dios ya la hemos recibido hace tiempo. Hace tiempo. Hace tiempo. Porque es posible que tu entorno esté tan dañado que nadie tenga nada que darte a ti. Pero como el entorno está dañado, el cielo está sano. Cuando el salmista Asaf en el Salmo 73 se dio cuenta de que el entorno estaba tan dañado, se dio cuenta de que el único a quien él tenía era Jehová en los cielos. Y dijo: ¿a quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti yo no quiero nada. Conoce la palabra. Empezando el mes de septiembre, el Señor me dijo: no te hagas expectativas humanas de nadie. Vive en mis expectativas. No espere de nadie. No espere que te llamen, que te busquen, que te den, que te regalen. Así vivirás feliz. Expecto de Dios. Cuando vivimos en expectativas de otras personas que pueden estar peor que nosotros, entonces somos más infelices todavía. Usted está esperando que una gente que está dañada lo abrace, pero él no tiene nada que darle porque está dañado.
Usted está esperando que una gente que está llena de resentimiento le diga que lo quiere o que la quiere, pero no le va a dar nada porque le está lleno de resentimiento. Usted se hace muchas expectativas hasta de sus propios hijos en lo natural y cree que los hijos le van a dar a usted lo que usted sembró en ellos. Y usted está cosechando, usted está reclamando. No, porque yo te he dado mucho cariño a mí. A ti tú tienes que darme cariño a mí. No expecte nada. Y será más feliz. Si llegaron, amén. Y si no llegaron, también amén. Ahora, el que yo sé que prometió, siempre llegará. Y el que prometió siempre está. Él nunca se va, Él nunca se retira, Él nunca se aleja. Él siempre está ahí. Fiel es nuestro Dios. Por lo tanto, las expectativas humanas te van a evitar muchas decepciones. No expectes. No expectes. Y si aún no llega, no abras la boca para murmurar. Dios lo está permitiendo para que yo crezca. Dios le está permitiendo para que yo madure. Dios le está permitiendo para que yo sea más de Él. Dios me quitó el entorno para que me acerque a Él. A veces Dios mata a Uzías. ¿Sabe usted lo que es Uzías? Uzías es el rey que Isaías le sirvió. El profeta fue llamado en el capítulo 1 a servir a Dios, pero no sirvió a Dios porque se metió a servir a los hombres. ¿Cuánta gente Dios llama a servirle? Se meten a servir en las instituciones. Son siervos de los concilios, siervos de las denominaciones. Son siervos aún de la misma iglesia y no siervos de Dios. Isaías se fue por esa línea y Dios lo dejó por un tiempo. Pero cuando Dios quería sacar a Isaías el propósito, ¿sabe lo que hizo Dios? Mató a Uzías. Y no fue que Dios lo mató así, que le bajó la mano, sino que permitió que se muriera Uzías. ¿Sabe usted lo que significa Uzías? Fuerza humana, ayuda de hombre. Y cuando Isaías se vio sin ayuda de nadie, ¿para dónde corrió? A buscar ayuda de Dios. A veces Dios permite que nadie te ayude para que tú lo invoques, para que tú lo busques, para que tú te metas con Él. Cuando se te cierran muchas puertas, no creas que Dios está en contra tuya. Al contrario, está a favor. Porque si se nos abren todas las puertas que tocamos humanamente hablando, no buscaríamos a Dios. Dios es sabio. Te cierro aquí, te cierro aquí, te cierro allí, para que tenga que buscar. Como dice el merengue, tú mueres aquí. Para que tenga que buscar para acá. Para que termine aquí. Y busca aquí, busca libre, busca ayuda, y busca consejería, y lee el libro, y busca psicólogo, y busca terapia, y va aquí, y busca allí, y busca aquí, y oración por aquí, y todavía corriendo. Y Dios dice, por más que corra, Él muere aquí. Y busca aquí, y va allí, y hay una campaña allí, allá está el hermano, y hay un ungido allí, allá está el hermano, y hay otro predicador, allá está el hermano, un profeta, allá está el hermano, buscando en hombres. Y buscando ahí en canales cristianos, en páginas de internet, el libro, y te ponen a veces un calmante y te calma un ratito, pero cuando el problema vuelve para atrás, vuelve peor todavía. Amados, cuando somos entendidos de la palabra, empezamos a buscar la raíz de las cosas para vencer en la raíz. Cuenta la historia de una señora que se pasaba toda la vida limpiando las telarañas de su casa. Toda la vida limpiando la telaraña de su casa. Hasta que vino un vecino y le dijo, vecina, hasta que usted no mate la araña, va a estar limpiando telaraña. Cuando conocemos la palabra, vamos a la raíz del asunto. Esto es espiritual. Es espiritual. Usted ve que muchos impíos que no conocen a Dios como que prosperan más que uno. Claro, es natural. Ellos están en un sistema afín. Tú tocas la puerta, se te hace más difícil. ¿Por qué? Porque tú no tienes compatibilidad con el mundo. Tú estás en el mundo, pero tú no eres del mundo. Entonces, muchas veces te comparas y te deprimes y dices, pero yo me gradué con mejor nota que él. Yo fui mejor estudiante que él en la universidad. Y mira qué trabajazo tiene él y yo aquí. Amado, es mejor lo poco del justo que la riqueza de los inicuos. Es mejor quizás andar hasta, si es posible, a pie y en paz con Dios, que andar bien montado, alejado de Dios. Y yo no estoy hablando de hacer un culto a la miseria. Estoy hablando de cómo anda tú con Dios. No sé si le estoy hablando a alguien acá. La raíz de todo lo que vemos es un trasfondo espiritual.
Los divorcios no nacen de voluntad de Dios. Dios nunca soñó ni pensó en el divorcio. ¿De dónde salen los divorcios? Como dice Santiago capítulo 4 versículo 3. ¿De dónde vienen las guerras? De vuestras pasiones y de vuestros deseos. De nuestros egoísmos, de nuestras malas administraciones, de nuestros malos tratos vienen los divorcios. Pero ¿de dónde nace un maltrato? Nace de una herida en un corazón. ¿Pero dónde nace una herida? De un espíritu que lo hirió. Entonces, si yo soy entendido, yo no voy a estar cazando telaraña, voy a la araña directamente. La araña es que hay un problema espiritual dentro de este hombre que lo hace ser violento, que lo hace ser así, y yo no voy a cambiarlo a él hasta que Dios no intervenga. Entonces, si conozco la palabra, por la palabra me iré a él en el nombre de Jesús, no al esposo, al espíritu, y le diré al espíritu lo que dice la palabra, y le declararé lo que dice la palabra, y le declararé lo que la Biblia declara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y corta todo mal, aún los tuétanos son cortados. Por eso dice que los tuétanos son cortados, porque penetran lo último. Declaramos la palabra entonces. Cuando vayamos a la guerra espiritual, no veamos a la mujer que es refunfuñona, o al hombre que es refunfuñón, o al muchacho que es rebelde. Veamos a un espíritu que está detrás y que necesita que lo confrontemos con la palabra. Con la palabra. No se deje vencer en su matrimonio, no piense en divorcio, no le dé lugar al divorcio porque usted ve que las cosas no están bien. La guerra viene para quitar la estabilidad. Y si usted no es sabio y astuto en la guerra, compra la oferta y destruye lo que Dios creó. Y la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y el hombre no necesariamente es una mujer afuera que el hombre tiene o un hombre que la mujer tiene. Nosotros mismos con nuestras maquinaciones destruimos lo de Dios. Por no conocer la palabra. Por no conocer la palabra. Cuando conocemos la palabra peleamos diferente. Actuamos diferente. Somos diferentes. Cuando conocemos la palabra sabemos que la iglesia no crece por mecanismos humanos. Que la iglesia no crece porque las iglesias hagan eventos. La Biblia dice: Jehová es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Él no toca los corazones, en vano están los predicadores berreando en el altar, haciendo bulla. Si Jehová no toca, no hay nada. Por eso sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Queremos salvación de las vidas, oremos que la palabra le penetre. Queremos sanidad en los matrimonios, oremos que la palabra cambie el corazón. Queremos hijos libres, declaremos la palabra sobre nuestros hijos. Declaremos lo que la Biblia dice. Abramos nuestra boca según la Biblia. Declaremos la palabra. Digo la palabra, según la Biblia hablaré yo en el nombre de Jesús. Hablaré vida porque la Biblia sale palabra de vida. Hablaré salud porque sale palabra de salud. Pero si tengo que confrontaré según la palabra también. Estoy hablándole a alguien acá. Usted ha leído Daniel capítulo 9, cuando Daniel tuvo el conflicto con la oración. Dice que bajó Miguel a pelear la respuesta y Satanás se le opuso. Satanás se le opuso. Hubo una oposición en el mundo espiritual. Y la oración de Daniel no recibía respuesta porque había una oposición en el mundo espiritual. Satanás se opuso y retuvo la bendición. Entonces dice que bajó Miguel, el arcángel, a pelear. Pero cuando bajó Miguel a pelear con Satanás, a pelear con el principado, se dio cuenta de una verdad espiritual. Escuche bien, esto es muy interesante. Cuando Miguel baja y encuentra que era Satanás que estaba en el asunto, Miguel no lo reprendió en su fuerza ni en su autoridad. Porque Miguel sabía que Satanás en el cielo era jefe de él. ¿Sabe lo que le dijo Miguel? El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Tomó a uno de más autoridad para reprender a uno que estaba debajo. No sé si le estoy hablando con entendimiento aquí. La palabra tiene la capacidad de confrontar toda obra del mal. La palabra es la palabra. Venga conmigo al libro de Lucas capítulo 10,
versículo 19. Lucas 10, 19. Lucas, después de Marcos, Lucas 10. Este es un texto que todos los cristianos lo sabemos. ¿Leyó? Dice, he aquí os doy potestad. Diga conmigo poder. Diga conmigo autoridad. Diga conmigo armas. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza de ¿quién? Del enemigo. Y nada os dañará. Jesús le entregó a la iglesia potestad. Le entregó a la iglesia autoridad. Le entregó a la iglesia poder. Pero la iglesia tiene que usarlo. ¿Dónde está ese poder? Amados, tenemos un poder en la alabanza que lo estamos aprendiendo. Tenemos un poder en la palabra que lo estamos aprendiendo. Dice, os doy potestad de hollar. ¿Sabe usted lo que significa hollar? Hollar es pisar. Pisar serpientes habla de demonios. Y escorpiones habla de demonios también. Y sobre toda fuerza del enemigo. La palabra fuerza es influencia. Toda influencia del enemigo que venga contra las mentes, tenemos autoridad nosotros. ¿Pero dónde tenemos la autoridad? En la palabra. Tenemos autoridad contra toda fuerza que venga a enfermar nuestros cuerpos. Compramos la enfermedad muchas veces y le hacemos un culto a ella. Ay, mi jaqueca, ya se apropió de ella. La jaqueca no es suya, la jaqueca es del diablo. No, porque mi enfermedad se apropia y ya es suya entonces. Y como compramos mentiras a veces como verdades, se hace más difícil el asunto. Porque se hace difícil convencer a personas que ya compraron una mentira como verdad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada. ¿Qué nos dio el Señor? Dice potestad, fuerza, poder, autoridad. ¿Dónde? En la palabra. Amados, venimos a enfrentar fuerzas espirituales diarias. La depresión, la tristeza, la apatía, la dejadez, la haraganería, la pereza. Son fuerzas espirituales contrarias. Y las compramos muchas veces como verdades y las dejamos que entren a nuestras vidas y se tomen el lugar y nos hagan mediocres en la vida de la fe, de muchas maneras. No, mi hermano. Poderoso es Dios para darnos la victoria cuando peleemos en su nombre. No te dejes por nada en el mundo acorralar por pensamientos contrarios al diseño de Dios. Por personas que te quieran acorralar contrario al diseño de Dios también. Desde el principio estoy oyendo personas que no se puede. Y yo estoy oyendo a Dios que dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? Que no se puede. Es más, muchas veces esa gente que te dice que no se puede, Dios lo puede usar para probar tu firmeza en tu fe y tu determinación en la palabra. Cuando te digan que no se puede, analiza bien si es un hombre de Dios o una mujer de Dios o un espíritu enviado que te está hablando. Porque lo hacen muchas veces para frenarte y para tumbarte y para hacerte decaer. Si compraste la mentira te vas a estancar. Pero si te atreves a levantarte en el nombre de Jesús y decir, Él dice que no se puede, pero yo tengo un Dios que dice que sí se puede. Yo voy a creerle a Dios. Amén. Tenemos potestad en el nombre de Jesús. Nos podemos levantar en el nombre de Jesús. Podemos vencer contra el enemigo en el nombre de Jesús. Nuestras armas no son carnales. Goliat vino contra David con armas carnales. David no fue con armas carnales. David se paró en una convicción y la declaró por la boca.
Tú vienes contra mí con lanza, espada y jabalina, dijo David, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él te entregará en mis manos, y yo te cortaré la cabeza, se la daré a las aves del cielo. Era una guerra espiritual completamente. En la guerra física era imposible que David le ganara a Goliat, imposible en lo natural. Pero en lo espiritual, David estaba bien enfocado sobre quién él estaba peleando, en qué autoridad él estaba peleando. Hermano, no son tus fuerzas las que te dan la victoria. Hay una fuerza más poderosa que tu habilidad. Es la fuerza del que vive en ti, del que está en ti, del que está contigo, el todopoderoso Dios, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tienes que levantarte en la autoridad de Cristo y reprender todo en su nombre. Y declarar que todo lo que se haya opuesto a ti, delante de ti caerá. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque hay una herencia para los siervos de Jehová. Hay personas que declaran palabras de maldición, que lo que hablan es maldición sobre ti. Dicen, no le va a ir bien, 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 no va a pagar una, no, tú vas a ver que se va a fracasar, se va a ir de, ¿usted sabe qué? Pero nosotros tenemos una autoridad para condenar todo espíritu que venga en contra. ¿Quiere leerla conmigo? Y terminamos. A mí me va a tomar mucho tiempo enseñar esta palabra, porque mucha gente no tiene Biblia aquí. Si usted tuviera Biblia fuera más fácil para mí. Ayúdame, tráigase una Biblia, porque así usted va marcando dónde vamos estudiando, y así tendrá la edificación fija. Amén. Hágase de una Biblia. Venga a la iglesia con su Biblia. Venga al libro de Isaías, capítulo 54. Y terminamos ahí. Versículos 15. ¿Aló? 15, 16, 17 dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Es una promesa de Dios a Israel, a la iglesia. Le dice: he aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego, y el que saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destructor para destruir. Dios permite ciertas cosas, pero en ti hay una autoridad sobre ti. Y dice el versículo 17: ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Ninguna qué? ¿Sabe usted que las armas son espirituales? Y hay palabras que son como armas. Hay palabras que deprimen, hay palabras que frenan, hay palabras que angustian, hay palabras que son como golpe de espada. Hay palabras que hieren, hay palabras que matan, hay palabras que ofenden, hay palabras que denigran, hay palabras que amargan a la gente. Y hay palabras de maldición que muchas veces los padres la dicen sobre los hijos. Y los hijos no se dan cuenta de que están siendo por los propios padres. Tú nunca vas a ser un hombre de bien, tú no vas a prosperar, tú no vas para ningún lado, vas a ser un fracasado, vas a ser una cualquiera. Cuando los padres le piden a los hijos a los padres le piden dinero, algunos padres lo maldicen: vete a trabajar, vago del diablo, tú lo que eres un vago, tú no vas a servir para nada, yo estoy harto de ti. Maldicen a los hijos. Son armas. Y muchos padres no se dan cuenta de que han declarado palabras de maldición sobre los hijos. Y muchos hijos no saben rebatirla porque es su propio padre que lo está declarando. La palabra es un espíritu y tiene poder. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y cuando yo hablo de armas, no estoy hablando de armas físicas, hablo de armas espirituales. Ninguna maldición prosperará en contra tuya en el nombre de Jesús. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahí está la palabra. Tú no vas para ningún lado. Tú no vas a hacer nada. Tú no vas a prosperar. Tú no vas a levantar. Tú no vas a crear. Tú no vas a obtener nada. La palabra de maldición brota de muchos lados.
Cuando Noé se levantó para construir el arca, ¿qué usted cree que pasó con Noé? ¿Que tenía un aplauso del pueblo? ¿Que todo el mundo estaba de acuerdo con Noé para construir el arca? Todo el mundo estaba en contra de Noé. Al contrario, se burlaban de él. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Nunca. Y Noé construyendo un barco, imagínese usted, en medio de una sequía. Porque Dios le había dicho que venía un diluvio. Nosotros estamos convencidos de que Jesús vuelve otra vez. Y que el rapto de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojo. Estamos convencidos de que necesitamos avanzar a tiempo y fuera de tiempo, tomando las armas de nuestra milicia para conquistar territorio. Armas que no son carnales, sino la intercesión profética, la palabra declarada. Pero tendremos que condenar muchas lenguas que se levantan en contra. Muchas lenguas que dicen que no es verdad, que es mentira. Mírenlo con Bonao, ciudad de Dios. Cuánta gente se levantó para maldecir la ciudad y aún la siguen maldiciendo algunos. No ha sido fácil contrarrestar las huestes espirituales de maldad, porque aún mucho pueblo también ha maldecido la ciudad. Y le voy a decir algo al pueblo de Dios, y oigan esto ustedes que son hijos de Dios también. La blasfemia contra el Espíritu Santo es maldecir algo que Dios ha bendecido. Hay que tener mucho cuidado. Cuando usted no entiende, mejor no opine. Si usted no entiende, no opine. No sea cosa que yo blasfeme. Porque sea Dios veraz. Y si Dios es el que está haciendo esto, yo no soy quien para contradecirlo. Al contrario, si no entiendo, callo. Y si está Dios bendiciendo, levanto mi mano y me uno a esa causa también. Yo quiero estar donde Dios está. Yo quiero moverme donde Dios se mueve. El condenar toda lengua, a veces, hermanos, hasta contra propios hermanos en la fe. Porque no ven lo que tú ves, porque no creen lo que tú crees. Porque no se atreven como tú te atreves. Y cuando tú declaras algo que viene como algo que no se ve en lo natural fácil, te levantan algunos bomberos y quieren apagar tu fe. Y tú vas a tener que condenar muchas lenguas en el nombre de Jesús. Y decir, yo creo que Dios lo hará por el poder de su amor. Y aunque se levante lo que se levante, Dios lo hará. Condenamos toda lengua que se levante en contra en el nombre de Jesús, porque fiel es Dios y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. No estamos anclados en brazos de hombre ni en brazos de carne, sino en el brazo poderoso de Jehová. Él es poderoso para hacerlo, Él lo hará, porque Él es Dios y porque para siempre su misericordia. No nos dejemos amedrentar porque alguien esté visualizando lo contrario. Porque alguien apuesta al fracaso. Hermanos, nosotros vamos a meternos en un proyecto serio el año que viene. Estamos hablando de un templo para 2,000 personas. Un templo equipado y preparado para hacer un centro de atracción nacional, donde se hagan convocaciones nacional en esta ciudad. Porque Dios ha hablado de eso en las naciones. De que aquí en Bonao se harán convocaciones nacionales. Y vendrán de otros pueblos y de otras naciones a adorar a Dios aquí. Y Dios está preparando el escenario para que se dé aquí. Y aunque otros no entiendan, nosotros sí lo creemos. No es por contienda. Es que Dios ha querido que alguien vea la visión. Y si yo no veo la visión, por lo menos la creo. Nada hay imposible para Dios. Dios opera según tu fe, según tú crees, así será hecho. Di la palabra, cree la palabra, declara la palabra. Y todo lo que esté en contra, entonces tú vienes en contra también en el nombre de Jesús. Porque se levantarán muchos para juiciar, para acusar, para denigrar y para condenar. Por eso todos los días por la mañana me levanto diciendo, condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Declaro que mi herencia es bendición, es salvación, es vida. Condeno toda lengua contra la iglesia, contra los ministros, contra los ancianos, contra Radio Bonao Bendición. Condenamos toda lengua en el nombre de Jesús y creemos que Dios nos dará la victoria. La palabra, di conmigo, la palabra. Hay un poder en tu boca, mi hermano, no te quedes con la boca cerrada. Cuando las maquinaciones vengan, el enemigo ruge, pero él ruge imitando a un león. Él no es el león. Nuestro Señor sí es el león de la tribu de Judá. El enemigo hará aracas, pero Jesús es el león y está con nosotros como poderoso gigante. No te dejes desanimar cuando veas que se levantan los vientos y las olas. Firme y adelante. No te dejes tumbar porque viene un hermanito de afuera y te pone a ti una carga pesadísima y te pone a ti una cara y te pone una actitud. No, mi hermano, brínquelo y siga en el nombre de Jesús. Porque aparecerán muchos apagafuegos.
Y mucha gente que te va a tumbar el ánimo y el entusiasmo. Y Dios lo puede permitir para ver si tu fe está firme. No te creas que todo el mundo te va a aplaudir. No te creas que todo el mundo te va a dar gloria. Ay, gloria a Dios por ese proyecto que tú tienes. Muchos van a decir, yo fuera tú, no hiciera eso, esto y lo otro, ya tú sabes cómo te ha ido. Quédate tranquilo, mejor no sirva a Dios. Tú no ves que tú no tienes problemas. Tú no sirves a Dios, tú no haces nada, por eso tú no tienes problemas. Por eso no tienes problemas, porque no haces nada. Ay, no te levantes a servir a Dios porque vas a tener dificultades. El enemigo se va a levantar en contra tuya. ¿Qué importa que el enemigo se levante? Si Dios está conmigo, como poderoso gigante. Termino. En una ocasión había un hombre llamado John Hyde en Inglaterra, conocido como Juan el que ora. Era un hombre de oración poderoso. Y era un hombre que Dios lo usaba poderosamente. Vivía orando todo el tiempo. Escribió un libro, se llama Orar sin cesar. Y lo llevaron ante la reina, porque era un hombre que donde quiera que se paraba alborotaba el ambiente, porque siempre hablando del Señor y la gente se salvaba y se sanaba. Era una cosa, una bendición. Y un día lo llevaron ante la reina porque tenía a la comunidad en zozobra, en el contexto de que donde quiera que se paraba, no hablaba del reinado de los hombres, sino del reinado de Dios. Y lo llevaron ante la reina para que diera cuenta de por qué él hablaba tanto de ese rey, de ese rey, de ese rey. Y le preguntaron a él los guardas cuando iban en el camino, John, ¿tú no tienes miedo de ir frente a la reina? Y le dice John, ¿y por qué? Si ya estuve con el rey. Si ya estuvimos con el rey, ¿para qué le tendremos miedo a los hombres? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la promesa de Dios me avala, en esa moriré, pero moriré confiando en la palabra de Dios. Amén. ¿Usted me está escuchando, iglesia?